Muy bien, estamos de vuelta y como habíamos mencionado, vamos a conversar con el ministro Manuel Pulgar Vidal. Él es ministro de Ambiente. ¿Cómo está, ministro? Gracias por estar con nosotros. Hola, Armando. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, a ver, queremos comenzar un poco para explicar a nuestro público la importancia de este Acuerdo de París. El presidente ha firmado, varios jefes de Estado han firmado, ¿no es cierto?, la adhesión a este documento. Y uno pregunta, ¿qué ganamos con eso? A ver, ¿qué cosa es lo que el Perú gana sumándose a esto? A ver, todos somos conscientes que el mundo está actuando de una manera en donde por las emisiones de gases de efecto invernadero, que en especial se causan por la energía, por la industria o por la deforestación, estamos incrementando la temperatura, y las consecuencias de este incremento de temperatura en el calentamiento global y el cambio climático son evidentes. No por el Niño, porque el Niño es un fenómeno natural de variabilidad climática, pero el cambio de temperatura superficial del mar, el cambio del retroceso de los glaciares, el cambio en la Amazonía, temporadas de sequía, mayor friaje, son evidencias del cambio climático. Y todos sabemos que si seguimos actuando como venimos actuando, vamos a incrementar la temperatura promedio del planeta a tal nivel que las consecuencias pueden ser aún más catastróficas. Siendo eso así, Armando, se necesitaba un acuerdo. Porque el acuerdo que se suscribió el año 97 en Kioto y que entró en vigencia el año 2005 era un acuerdo que ya era insuficiente. Por lo tanto, el mundo necesitaba un nuevo acuerdo para encaminar nuevas obligaciones de cada uno de los estados a fin que ese incremento de la temperatura no fuera muy significativo. Eso es lo que se ha logrado en París. Un acuerdo de 195 estados orientado ¿a qué? A definir que la temperatura promedio del planeta de aquí a final de siglo no se incremente en más allá de 2 grados centígrados, e incluso, dice el acuerdo, haciendo esfuerzos para que no se incremente en más de 1.5 grados. Pero para eso obviamente no solamente es suficiente la meta, también es necesario que establezcamos y cuál es ese mecanismo de exigibilidad que hará que la meta se cumpla. Y ese mecanismo de exigibilidad se llama las contribuciones nacionales, es decir, el programa que cada país pone sobre la mesa para señalar, 1, cómo va a reducir sus emisiones, y 2, cómo va a establecer prácticas de adaptación. En el caso peruano voy a tratar de ser bien sencillo porque todo este debate climático es bastante complejo. Nuestra principal fuente de emisión es la deforestación y el cambio de uso del suelo, en especial por los procesos de agricultura migratoria. 51% de nuestras emisiones viene de deforestación y cambio de uso del suelo. 26% viene de las emisiones de fuentes de energía. 21% viene de la agricultura. O sea, esos 3 sectores tienen el 92% de las emisiones que produce el Perú, que son pequeñas si lo comparas con Estados Unidos y China, pero eso no nos exime de cumplir ciertas acciones o desarrollar ciertas acciones o iniciativas orientadas a mitigar esas emisiones. Ahora, pero es un compromiso que asume este gobierno comprometiendo al siguiente. Comprometiendo a los siguientes de acá al 2030, porque nuestra contribución porque el presidente hablaba nacional... del 2021. No, la contribución nacional que nosotros hemos definido es al 2030, pero ¿qué va a pasar con esa contribución nacional que nosotros presentamos el 2015 a la Secretaría de la Convención? El 2018 tiene que volver a ser revisado y ahí el gobierno futuro definirá una confirmación, un ajuste, yo espero que una mayor ambición. Claro, pero cuando el presidente dice que vamos a hacer climáticamente responsable al 2021, ¿a qué se refiere? Es porque estamos finalmente siguiendo este patrón de conducta que tiene por objeto mitigar emisiones, adaptarnos a las consecuencias del cambio climático y mejorar nuestras políticas climáticas que han mejorado, Armando, significativamente. Yo creo que el Perú, no solamente por organizar la COP, porque esa es una cuestión logística, pero la COP es un reflejo de cómo hemos mejorado nuestro comportamiento climático. Ahora tenemos definitivamente no solo mejores estrategias en cambio climático, en diversidad biológica, en desertificación y sequía, tenemos mejores acciones, tenemos más conciencia, en eso hemos mejorado mucho, y tenemos este compromiso que creo que responsablemente este gobierno ha hecho. El 2018 el próximo gobierno tendrá que nuevamente revisarlo, y el 2023 ya entra a un proceso de actualización quinquenal. ¿Y sabe qué piensan los 2 candidatos que están en la segunda vuelta? Lamentablemente los ofrecimientos de campaña en relación al cambio climático han sido bastante pobres o de poca precisión, para ser más exacto, porque claro, siempre hay una generalidad de vamos a seguir luchando contra el cambio climático. La pregunta es con qué tipo de acciones. Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, nuestra principal fuente de emisión es la agricultura migratoria, es decir, gente que migra en las partes más pobres del Ande hacia la Amazonía en la búsqueda de mayores oportunidades, donde deforesta para hacer una chacra que le permite tener un cultivo de subsistencia. Como la Amazonía al talarla pierde mucha organicidad, de inmediato migran. Esa agricultura migratoria es la causa del 75% de nuestra deforestación.
O sea, la tala y la minería deforestan y son definitivamente deleznables. Con esa falta de precisión de los candidatos, ¿cómo podríamos estar seguros de que de verdad se van a comprar el pleito? Porque definitivamente yo creo que el Perú ha quedado en una ruta que desde su compromiso climático y su involucramiento en este debate internacional y su contribución nacional son rutas irreversibles. Yo creo que la contribución nacional, la estrategia de cambio climático, la estrategia de bosques y cambio climático, el Fondo de Noruega para el manejo forestal sostenible y muchos otros elementos marcan una ruta que hace que el siguiente gobierno tenga que continuarla. Ahora, con todo y, por ejemplo, estas discusiones que hay sobre la minería ilegal en la política, ustedes mismos han denunciado al candidato de Fuerza Popular. Sí, y acá quiero hacerte un comentario porque cuando referiste al tema de 24 por 24 hiciste un comentario donde hay una sutileza, soy muy honesto. Tú preguntabas si el presidente debe o no ingresar con estos comentarios a la campaña. Yo creo que sí, porque no está ingresando a la campaña. Pero yo creo que sí corresponde... propuestas populacheras. Pero yo sí creo que corresponde a una autoridad que cuando escucha una propuesta que está o desinformando o no reconociendo lo avanzado, sí corresponde a la autoridad aclararla. Volvamos al tema de la minería ilegal. Ya, pero antes de salirnos de los 24 por 22, pero populachero, eso es un calificativo que, bueno, verá el candidato si hace una cosa populachera o no. El presidente hizo referencia, incluso, no han pasado toda la escena, a que él no quiere entrar en campaña, pero sí le toca hablar del 24 por 24, y luego dice, a mí me han elegido para ser justo y no para ser populista, pero no hay una conexión directa a la persona, yo no veo una conexión directa a la persona. Pero está defendiendo una medida ¿A quién cree que se refiere? No, en general, al presidente le toca tomar medidas que a veces pueden no parecer pueden parecer no populistas, pero son justas, y yo creo que eso está bien. Pero en el tema minería ilegal... Se arriesga que, como Keiko Fujimori le contesta, el presidente es el vocero de PPK. Sí, pero coinciden en lo mismo, ese ¿no? es un Han dicho, juego no de se puede campaña. retroceder, no se puede volver. Yo creo que ese es un juego de campaña, pero sí corresponde, Eduardo Darían escribió en el diario La República el día sábado, ¿no? ¿Quién defiende las políticas de este gobierno en temas tan centrales como servir, reforma universitaria, 24 por 24, minería ilegal, ordenamiento territorial, programas sociales? Yo creo que corresponde a nosotros como autoridades defender lo que ha hecho este gobierno, y otra cosa es entrar a calificar, decirle a la gente... No ha habido una lo calificación, que es, Armando. Yo he escuchado la entrevista completa. ¿Populachero no es una calificación? No, es que nuevamente, él hace una referencia al 24 por 24 muy objetiva, donde incluso precisa al inicio, no voy a ingresar a campaña electoral, pero voy a defender una política sobre la cual existía consenso político. Está desacreditando el planteamiento de un candidato. Está defendiendo la política, porque lo que él dice es, en 24 por 24 partamos de algo. Vean los libros de debate del Congreso, vean la información pública disponible y coincidirán que el consenso político era eliminemos el 24 por 24. Partamos de eso. Y por lo tanto el 24 por 24, él dice, ha sido gradual. Yo la he escuchado completa. Ha sido gradual, ha sido responsable y significa un esfuerzo del Estado que todavía le queda un tramo que debe ser concluido este año. Yo creo que el presidente ha defendido una política en la que el gobierno cree. Tal, ahora sí volvemos al tema, como yo defiendo el tema de la minería ilegal. En el tema de la minería ilegal, Armando, uno debe reconocer que se han hecho muchos esfuerzos. Uno debe reconocer que en algunos esfuerzos hemos tenido mayor éxito que en otros dentro de la minería ilegal. Uno debe reconocer que toda política siempre es perfectible y puede requerir ajustes. Pero lo que estamos absolutamente convencidos en el gobierno, y yo personalmente como alguien involucrado en la temática ambiental, es que si tú desarmas ese sistema, si tú, por ejemplo, permites el uso de maquinaria tipo dragas o carrancheras o balsas o tracas en ríos de la Amazonía, si tú derogas el control de insumos químicos, si tú eliminas el control de los combustibles, si tú despenalizas el delito de minería ilegal, vas a tener un nivel de destrucción que ya existe multiplicado por varias decenas. Ahora, en este caso concreto hay un candidato ya electo, ¿no es cierto? El parlamentario electo, el señor Modesto Figueroa, que fue candidato de Keiko Fujimori en Madre de Dios. En Madre de Dios, y además era ganado para ser el único representante, bueno, pues por las barbaridades que tiene nuestra ley, ¿no es cierto? Que es el único representante de Madre de Dios y es una persona que tiene dos situaciones. Una,
que según información del Jurado Nacional de Elecciones en su hoja de vida él señaló haber terminado primaria y secundaria y luego se confirmó que no. Sin embargo, en uno de estos fallos... Debió ser excluido por eso. Sí, pero dice el jurado que fue un error material. No sé en qué sustentó la existencia de un error material. Y lo segundo es una persona que está en investigación fruto de una denuncia planteada el año 2014 por el Ministerio del Ambiente por su eventual, porque a mí no me toca acusar, por su eventual vinculación en su negocio de combustibles. Tiene 7 grifos con la familia Vaca Casas, ¿no? ¿Y qué hace? O sea, él provee combustible a esta familia. Porque incluso, como aparece en esa denuncia del año 2014, se han decomisado camiones tanque de su compañía llevando minería a la zona de La Pampa, ¿no? Que es absolutamente ilegal porque en La Pampa no es que te pueda formalizar, en La Pampa está prohibida la realización de la actividad minera. Cuando el señor sea proclamado y tenga pues ya la inmunidad, el derecho a juicio? No, porque cualquier situación preexistente a la designación de una persona como congresista se sigue trabajando como una persona en un régimen ordinario. ¿Usted cree que la mayoría del fujimorismo le va a levantar No, es que acá no es un tema de mayoría o no mayoría del fujimorismo, acá es un tema de poder judicial. Yo creo que el Ministerio Público tiene que realizar la investigación, concluirla y de considerarlo pertinente, iniciar la denuncia y pasar esto al Poder Judicial. Eso es lo que tiene que pasar. ¿Usted cree que el Congreso no debe meterse en esto? Es que no, es que este es un caso ordinario, este es un caso de justicia ordinaria que yo entiendo, o sea, formalmente no le alcanza, porque fue anterior, pero en la práctica siempre va al Congreso el asunto. Digamos, el Poder Judicial siempre manda la cartita al Congreso. Pero si se diese el caso, esto no necesita un antejuicio ni nada parecido, ni una votación en el Congreso, porque es un caso preexistente. ¿Y por qué cree que con todo esto llevan al señor a la candidatura? Porque lamentablemente en regiones como Madre de Dios es una región cuya masa electoral y cuya masa poblacional es fundamentalmente de migrantes que se han dedicado históricamente a este tipo de actividad minera. Es más, ha crecido fruto de la dinamización de esta actividad minera fundamentalmente en los últimos 15 años. Estos son, en muchos casos, se dan en el país en donde el electorado cambia en función al interés que puede existir alrededor de una actividad económica. En este caso, lamentablemente, es una actividad ilícita. Por eso la tarea es más compleja. Por eso nosotros hemos tenido que instalar esta base de la naval en el río Malinowski, que ha tenido 20 acciones de interdicción. Pero con todo eso, ¿cómo es que Keiko Fujimori lleva a una persona así al Congreso? Bueno, eso es... No debió hacerlo. Yo creo que eso tiene que ver con la responsabilidad que cada partido asume en elegir a sus representantes. Yo creo que los congresistas deben ser personas que están dedicados a actividades lícitas, cuya, además, objetivo central es la eliminación de cualquier actividad que signifique o constituya una ilicitud. Lamentablemente ya hemos visto que en este caso específico, en el actual Congreso, tenemos también un congresista que por todos los medios trata de derogarnos las normas vinculadas al control de la minería ilegal. Entonces, esto es una lucha, Armando, que vamos a tener que seguir teniendo en el futuro, porque lamentablemente este tipo de presencia de la ilicitud en puestos de decisión política, lamentablemente en muchos estados se constituye una constante. Es parte justamente de lo que la democracia tiene que saber defenderse. La democracia tiene que saber defenderse contra, por ejemplo, la intervención del narcotráfico en la política, que no estoy diciendo que ocurre en el Perú, pero se dan a veces estas señales de que el narcotráfico de una u otra manera trata de entrar a la política o trata de ingresar el tema de minería ilegal, eventualmente la tala ilegal. Sí está metida en la política. Yo creo que la minería ilegal está metida en la política, ¿no? En la figura del señor Modesto Figueroa, por ejemplo. O la figura del señor Amado Romero, que son personas que defienden intereses vinculados. Solo ese caso... para ser más preciso, el gobernador regional de Madre de Dios es un minero. Entonces, definitivamente y felizmente la Contraloría General de la República ha establecido en un informe de auditoría que está incumpliendo sus responsabilidades funcionales y está generando delitos ambientales. ¿Usted ha visto la lista de los que han entrado al Congreso? A todos. A todos. ¿Y qué le parece? ¿Hay alguno que está metido con la minería ilegal? Yo creo que hay otro, pero ahorita no me atrevería a dar el nombre, que no estoy seguro de qué región, porque yo he estado mirando con mi procurador y no tengo lamentablemente el dato ahora en la mente, pero me parece que había un segundo caso que tenía algunas vinculaciones de este tipo, lo puedo confirmar en algún momento, pero no, ahorita no me atrevería a decir el nombre, pero de ahí que sepa que estén vinculados a alguna actividad relacionada a la minería ilegal, no tengo más referencias. Ahora, bueno, Marc Arona está peleando voto a voto su ingreso al Congreso de la República. Él dijo en alguna oportunidad que él podría ser ministro de Ambiente, pero me lo confundo yo ahí. Pero los dos son válidos, del ambiente. Pero él dice que preferiría ser ministro de Educación. Pero, ¿cómo ve usted esa posibilidad? ¿Ve que ahí hay un
un riesgo para la actividad minera, si entra Marco Arana, si se va a polarizar más las cosas o no? A ver, bueno, en primer lugar eso lo planteó cuando tenía una expectativa de que el Frente Amplio accediese al gobierno para empezar a accederse a la segunda vuelta. Obviamente ya sus expectativas y sus ambiciones se han visto definitivamente mediatizadas por el hecho de que no pasaron a la segunda vuelta. Yo no podría hacer un juicio de valor. Yo creo que toda persona tiene derecho a aspirar a los puestos en los que estime puede jugar un rol, aunque uno pueda discrepar del contenido de sus propuestas. Pero en todo caso, yo creo que es derecho de toda persona, pero también es derecho del gobernante elegir un gabinete que pueda responder a las expectativas de los ciudadanos. Porque estos puestos de ministro no es solamente una respuesta a quien es el jefe de uno, que es el presidente a quien uno respeta y sigue, o al presidente del Consejo de Ministros, es también voltear y ver que el ciudadano a uno lo está siguiendo, a uno lo está mirando y lo que quiere son resultados muy concretos. Yo tengo 4 años, 4 meses en el gabinete, bastante tiempo, y he trabajado siempre muy decididamente para lograr distintos objetivos en distintas materias. A lo que yo me refería es que si usted vería que viene una ofensiva antiminera con Arana en el Congreso de la República. Ustedes saben, e incluso yo escribí algunos artículos y tuve muchos tweets, que yo soy una persona que he sido crítico de estas posiciones vinculadas a lo que se ha denominado el post-extractivismo, porque considero que constituye una manera velada de establecer restricciones, además inadecuadas y muy poco responsables alrededor de una actividad económica, señalando que este post-extractivismo nos debe conducir a un extractivismo a partir del cual solo tengamos las minas necesarias para cadenas regionales o producción local, cosa que creo que no funciona y es muy parecido a cuando fallaron estas políticas proteccionistas bajo las reglas de Prebisch y CEPAL, que lo único que generaron, esta sustitución de importaciones, lo que generaron fue una industria nacional muy ineficiente. Esa ha sido mi posición y la he escrito incluso en algunas editoriales en el diario El Comercio el año pasado. Esa es mi posición, en eso soy muy crítico con Marco, a quien además conozco, pero tengo una posición discrepante en lo que plantea. Tengo una posición discrepante también, Armando, en relación al ordenamiento territorial. En esta campaña se ha abierto mucho el debate sobre ordenamiento territorial, con muchas falacias. En primer lugar, solo la ley salvará al Perú, es decir, si no hay una ley de ordenamiento territorial no existirá nada. Falso. Nosotros en el Ministerio del Ambiente venimos ejerciendo el ordenamiento territorial desde su creación, el 2008. Tenemos a 13 regiones que han culminado su zonificación ecológica y económica de manera responsable. Algunas están haciendo los estudios especializados y hay una asociación de asistencia técnica del MINAM a los gobiernos regionales para ir avanzando responsablemente en el ordenamiento territorial. Marco Arana ha mencionado más de una vez, no, es mentira, no funciona porque la zonificación ecológica y económica no está siendo vinculante y debiera serlo. Eso es un error conceptual grave. La zonificación ecológica y económica es una determinación de potencialidades. La determinación de potencialidades te va a determinar incluso potencialidades superpuestas. Si tú establecieses una situación de vinculancia, estarías fallando en herramienta. Porque, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en Huancavelica. La zonificación ecológica y económica de Huancavelica señala que 71% de su potencial es minero metálico, que 13% de su potencial es forestal, que 83% de su potencial es hidroenergético, que 83% es minero no metálico, que hay 70% de valor bioecológico. ¿Qué te está diciendo esta zonificación? Que hay muchos potenciales superpuestos y esa es la riqueza del territorio. Entonces, esto de que la zonificación ecológica y económica tenga que ser vinculante, como Marco ha dicho durante la campaña, es algo que conceptualmente está absolutamente equivocado. Claro, estamos fuera de la realidad, además. Yo creo que ahí hay un desconocimiento y un uso muy político e inadecuado del ordenamiento territorial. También discrepo que se diga que el ordenamiento territorial lo tiene que ver COFOPRI, que se lo he escuchado a Fuerza Popular. Y para ser equilibrado, también en su momento he discrepado fuertemente cuando escuché a PPK decir que había que desaparecer el Ministerio del Ambiente. Creo que la política lleva a posiciones extremas, a veces apasionadas, que no tienen necesariamente el contenido sólido que debieran tener para encaminar el país a la sostenibilidad. Tengo preguntas de la gente que está muy interesada en preguntarle al ministro Manuel Pulgar Vidal, así que vamos con la primera. El ministro aquí está aquí con nosotros, estamos hablando de varios temas. A ver, ¿qué tenemos ahí? Dice, ¿qué sanción le aplicaron a Petroperú sobre el derrame de petróleo? A ver, y aquí estoy mejor porque... Acá se ve muy bien. Un poco ya que nos fallan un poco. Diversas. Diversas, a ver, la más importante. Diversas.
No recuerdo en UITs, pero el total de sanciones, que obviamente siguen el procedimiento, porque la empresa tiene siempre el derecho de impugnarlas, y eso es el procedimiento y el debido proceso que toda autoridad administrativa tiene que seguir, alrededor de 79 millones de soles en sanciones, ¿no? 79 millones. 79 que la vamos a pagar nosotros mismos. Es que eso es una falacia. ¿Cómo que no? Petroperú es una empresa que tiene utilidades. Petroperú tiene utilidades fruto de sus operaciones. ¿Las utilidades de quién son? No, pero Petroperú tiene utilidades por el desarrollo de actividades económicas como tiene una empresa privada. No es que los peruanos estamos pagando nuestros impuestos. O sea, no es que Petroperú vive de los impuestos de los peruanos. Petroperú vive de los ingresos que le generan sus actividades económicas. El hecho de que sea una empresa, que además es una empresa pública de derecho privado, se rige bajo las reglas del derecho privado, lo obliga a seguir todas las reglas propias de una claro, empresa pero el privada. accionista, ¿quién es? Pero eso no significa que sean tus impuestos, ¿no? Porque se puede generar esta confusión de Petroperú está pagando el impuesto a la renta que pagas tú. Digamos, no viene de los la plata impuestos. de Petroperú que va a utilizar para pagar podrían ser dedicada a otra cosa, Viene ¿no? de una actividad económica y es como Codelco. Codelco se maneja como una empresa privada, típicamente privada, aun cuando es una empresa pública, es la empresa del cobre de Chile, pero tiene reglas típicas de funcionamiento privado y el día que se le pone una sanción, se le pone una sanción que nadie está diciendo, me están robando mis impuestos. No, es que el accionista es el mismo, ¿no? El accionista es el mismo. Vamos con otra pregunta para el ministro. A ver, dice, vamos a cambiar esa ya, vamos ahí a ver, ¿cuántos mineros, madereros ilegales o informales ha regularizado su gestión? Aquí creo que ya estamos en una pregunta muy complicada. No es complicada. ¿Cuántos? Hay 1000 mineros formalizados. 1000 mineros formalizados. Eso de que hay 7 es una mentira. 1000 mineros formalizados. ¿Qué significa formalizados? ¿Que han terminado todo el proceso? Que han terminado y que han recibido lo que se llama su autorización de inicio y o reinicio de operación. Y en el caso de tala ilegal no hay formalización de tala. La tala hay que sacarla del territorio. El día de ayer, y hoy día lo comuniqué en las redes, se hizo un operativo de tala en el Parque Nacional Sierra del Divisor. En 3 sitios se ha decomisado maquinaria, motores, escopetas y madera, tanto madera ya en tablas como madera rolliza. Entonces, estamos armando muchas interdicciones. En el caso de minería ilegal hemos instalado esta base de la Marina, a quien yo agradezco, aun cuando es su trabajo, ha mostrado mucha voluntad la Marina de Guerra del Perú, se ha instalado en 2 puestos de CERNAM, en el puesto de vigilancia y control Azul y en el puesto de vigilancia Otorongo. Hace una semana ya han hecho 20 interdicciones. Perdón, han destruido 20 campamentos mineros en el río Malinowski. Pero dice que hay 1000 que están ¿no? formalizados. 1000 a nivel nacional formalizados. 1000. Y te doy la información exacta en cada región. A quien quiera la pongo en las redes mañana mismo. Muy bien, le agradecemos por eso. En respuesta a la pregunta de nuestro público, a ver qué tenemos ahí. Informe sobre el caso del derrame de la selva. ¿Ya hay avances en la remediación? ¿Cómo va eso? Definitivamente, cuando se producen este tipo de accidentes, lo primero es la contención y luego es la rehabilitación. Rehabilitación que corresponde a Perupetro y su monitoreo de la situación del ambiente corresponde a el OEFA, que hace una semana estuvo en la zona presentando los resultados del monitoreo anterior y haciendo nuevos muestreos para ver cómo se está recuperando el ambiente afectado. Yo lo dije desde un inicio, los niveles de remediación total toman aproximadamente 1 año, pero el OEFA está verificando periódicamente que Petroperú cumpla con sus obligaciones de remediación. Obviamente la contención fue al inicio, pero la remediación se está realizando. Bueno, ministro, ya estamos un poco jugando los descuentos también de esta gestión, la suya evidentemente. ¿Qué cosa le va quedando pendiente? ¿Qué cosa diría usted que tendría que ser retomado, continuado por el próximo ministro? Yo creo, Armando, que siempre hay pendientes en materia ambiental, porque además la materia ambiental es muy dinámica. Yo tenía acá un cuadro, por ser muy breve. Por ejemplo, normas. Nosotros hemos desarrollado un marco normativo muy importante. Nosotros recibimos normas obsoletas del año 93, la minera, 94 de electricidad y 97 de industrias. No solo las actualizamos, sino que dictamos para vivienda, para el sector producción y para el sector agrario. Entonces, ese marco normativo ha mejorado, pero hace falta algunas normas vinculadas, por ejemplo, a límites máximos permisibles de pesca para consumo humano directo. Hace falta siempre ir mejorando ese marco normativo y actualizando este marco normativo. En el marco institucional, yo creo que la creación de SENACE para hacerse cargo de la evaluación de impacto ambiental es fundamental. El reto para el próximo gobierno es fortalecer ese SENACE, porque yo espero que antes que acabe este gobierno, lo que se llama la certificación ambiental global, es decir, SENACE va a aprobar 14 procedimientos a la vez en una ventanilla única, tan demandada, tanto por
por la sociedad civil como por los inversionistas. Ya va a ser el próximo gobierno el que va a gozar de los beneficios de esta ventanilla única y le tocará dotarla de aún más recursos para que pueda hacerlo. Lo que hemos hecho con OEFA, yo digo con mucho orgullo que OEFA es hoy día la entidad de supervisión más eficiente del Estado peruano, con personal, con recursos, con reglas internas para su funcionamiento, incluso con normas de derechos a los administrados. También tenemos cuestiones vinculadas al ordenamiento territorial que, como te he dicho, hemos avanzado mucho y tenemos que seguir haciéndolo. Y no necesitamos para eso una ley. Lo que necesitamos es mucha voluntad para seguir impulsando el ordenamiento territorial. Después tenemos el tema de la minería ilegal. Es fundamental continuar con mucha energía el proceso de formalización y el proceso de interdicción a las actividades ilícitas. Lo que hemos hecho en cambio climático yo creo que es ejemplar, ¿no? Lo que se ha hecho en esta responsabilidad del Perú frente a un compromiso climático tiene que seguir siendo continuado por el próximo gobierno. Yo creo, Armando, que los peruanos habíamos perdido esa capacidad de ser los actores más relevantes en los debates internacionales, y con el cambio climático demostramos que podíamos estar a ese nivel, y eso es algo que debemos continuar, como digo yo, para alejarnos del típico ombliguismo. Y en gestión ¿Se va a ratificar en este Congreso el Acuerdo de París? Yo espero y le hago una invocación. Estoy seguro que el presidente del Congreso, Luis Iberico, debe estar realmente no solamente comprometido, sino con ganas que sea bajo su presidencia. No. Yo creo que él se va a comprometer a que en este Congreso ese Acuerdo de París sea ratificado, ¿no? Y finalmente el tema de conflictos. Mira, en el tema de conflictos hay ciertas cosas que han mejorado significativamente. Aun cuando siempre pueden haber críticas en la manera como el tema de 4 cuencas está siendo atendido, era un tema que tenía 40 años de retraso. O sea, tenían contaminación por petróleo las comunidades del Pastaza, el Tigre, el Corriente, del Marañón. Hoy ya tienen 62 plantas dotadas por el Ministerio de Vivienda. El tema de Espinar, la manera como se ha trabajado en diálogo, en muestreo, y se ha generado más confianza, yo creo que nos da muchas pistas de cómo se debe continuar. Yo creo que en el tema de gestión de conflictos hay muchos temas. Entonces, hay una agenda. Quizás lo último que te quiero decir, porque sé que estamos cortos de tiempo, es el Ministerio del Ambiente está haciendo publicaciones técnicas, no memorias, no publicherries, de cada uno de los temas más sensibles de la gestión. Ya sacamos de fiscalización ambiental, ya sacamos de organismos vivos modificados, la próxima que viene sobre ordenamiento territorial, después sobre conservación y áreas protegidas, después viene sobre minería ilegal, sobre nuevas oportunidades y herramientas de financiación para el ambiente, marcos institucionales y políticos. Entonces vamos a dejar una colección muy sólida de 12 publicaciones que señalan por qué adoptamos decisiones, qué resultados han tenido y qué retos quedan para el próximo gobierno. Muy bien, ministro. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Armando. Gracias por acompañarnos, el ministro Manuel Pulgar Vidal. Bueno, con eso nos vamos nosotros a la pausa. Después ya saben que vienen nuestros compañeros para darles la mejor actualización de lo que ha pasado en nuestro país.